Y si hubiera una señal, una advertencia definitiva antes del final, algo tan grande que nadie pudiera ignorarlo. Santa Faustina vio este momento en una visión que lo cambió todo. Una gran señal en el cielo, una última llamada antes de que fuera demasiado tarde. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué significa para el futuro de la humanidad? Prepárate porque lo que viene a continuación podría transformar tu visión del tiempo que nos queda. Si quieres estar preparado, mira hasta el final. Capítulo 1. La señal, que no puede ignorarse. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que lo divino se ha manifestado para advertir y guiar. Pero hay una señal específica, una, que atraviesa los siglos y desafía la comprensión humana. Este signo se reveló a una joven monja de origen humilde, alguien que nunca podría haber imaginado que se convertiría en la portadora de uno de los mensajes más impactantes de la espiritualidad moderna. Lo que se le mostró no fue solo una visión, sino una advertencia, algo que de ser ignorado podría condenar a innumerables almas al sufrimiento eterno. ¿Qué significa realmente este mensaje? ¿Y por qué los que lo escucharon nunca volvieron a ser los mismos? Corría el año 1931. El mundo se encaminaba hacia una era de conflictos, pero en un pequeño convento de Polonia, una monja llamada Faustina Kowalska experimentó algo que trascendía toda comprensión humana. En una de sus noches de oración, una luz intensa llenó su habitación. Una presencia sobrecogedora se manifestó ante ella. Era Cristo vestido de blanco, pero lo que realmente la impresionó fueron los rayos que emanaban de su pecho, uno rojo como la sangre, el otro pálido como la luz más pura. No estaba allí solo para consolarla, sino para encomendarle una misión. Pinta un cuadro según lo que ves, con la inscripción «Jesús, confío en ti». No se trataba de una simple petición, sino de una orden que cambiaría el destino de innumerables personas. Sin embargo, ¿cómo podría alguien sin conocimientos de pintura cumplir semejante misión? Y lo que es más importante, ¿cuál era el verdadero significado de esos rayos que surgían del corazón de Cristo? El rojo simbolizaba su sangre, la esencia de la vida y el sacrificio. El pálido, el agua que purifica y regenera. Juntos estos elementos representaban la última esperanza de la humanidad. No era solo una imagen a venerar, sino un canal directo hacia la misericordia divina. Sin embargo, esta petición no fue bien recibida de inmediato. La propia Iglesia suele vacilar ante mensajes que desafían su estructura. Faustina se enfrentó a la resistencia, fue desacreditada, pero nunca se rindió. Su fe inquebrantable hizo que poco a poco su mensaje se difundiera. Pero había más. La visión que recibió no era solo una invitación a la fe, sino una advertencia de lo que estaba por venir. El tiempo corría en contra de la humanidad. Faustina sabía que el mensaje que llevaba era una llamada a la conversión, una última oportunidad antes de que ocurriera algo irreversible. Pero a pesar de todas las señales, el mundo ignoró sus advertencias. Y entonces se materializó lo que ella había temido. Corría el año 1939. Comenzaba la guerra que devastaría millones de vidas tal y como ella había predicho. Dolor, sufrimiento, destrucción. Todo había sido predicho, pero ¿era esta la última advertencia o estaba a punto de producirse otro acontecimiento aún más catastrófico? ¿Qué significa realmente hoy la visión de Faustina? Capítulo 2. El secreto escondido en la visión. Del infierno, la misericordia divina es infinita, pero hay algo más allá. Algo que ni siquiera Cristo puede cambiar: la elección humana. Cada alma tiene un destino, pero algunas recorren un camino del que no hay retorno. Y esto es lo que Faustina vio con sus propios ojos. En uno de sus encuentros místicos,
fue conducida por un ángel a las profundidades del infierno. Lo que presenció allí dentro no podía olvidarlo y su misión se hizo aún más urgente. Describió este lugar como un reino de sufrimiento absoluto donde la ausencia de Dios era el primer y más terrible castigo. Allí todas las almas tenían la certeza de que nunca volverían a sentir esperanza. El segundo castigo era el tormento sin fin de la conciencia, el remordimiento perpetuo por las elecciones hechas en vida, ahora irreversibles. El tercero, la imposibilidad de cualquier cambio, un destino sellado para la eternidad. Pero había algo aún más inquietante. Faustina vio que la mayoría de las almas, allí condenadas, eran aquellas que en vida ni siquiera creían en la existencia del infierno. Y este es quizá el mayor peligro de los tiempos modernos, la negación de la realidad espiritual. Describió llamas que no consumían, sino que desgarraban las entrañas, gritos que no cesaban, desesperación absoluta. Pero lo peor no era el fuego ni las sombras, sino la ausencia total de amor. Porque en el infierno solo queda el odio, la amargura y la rebelión contra Dios. Lo que Faustina vio fue una advertencia, no para los que ya estaban condenados, sino para los que aún tenían la oportunidad de cambiar. Pero escuchó el mundo, pasaron décadas, y su mensaje se convirtió en un secreto cada vez más ignorado. Sin embargo, hay algo que no puede olvidarse. Si la profecía de la guerra se ha cumplido exactamente como ella predijo, ¿qué hay de las otras advertencias? Se está acabando el tiempo, estamos a las puertas de un nuevo y definitivo acontecimiento, y si la visión del infierno no fuera solo una revelación sobre el más allá, sino un reflejo de lo que estamos a punto de vivir en la propia tierra. La próxima señal ya se está formando. Pero ¿quién presta realmente atención? Capítulo 3. El encuentro con lo desconocido. Cuando se habla de revelaciones divinas, muchos imaginan manifestaciones lejanas reservadas a profetas y santos del pasado remoto. Pero, ¿y si esas visiones siguieran ocurriendo hoy, y más aún, si fueran una señal de que algo grande está a punto de suceder? Lo que Faustina vio no fue solo una llamada a la fe, sino la prueba de que el velo entre este mundo y el otro es más delgado de lo que imaginamos. Después de sus primeras visiones de Cristo, comenzó a suceder algo aún más impresionante. Empezó a sentir su presencia constantemente, no solo en los momentos de oración, sino en su vida cotidiana. Voces que susurraban advertencias, señales que aparecían en momentos inesperados. Y entonces llegó la prueba definitiva. Una noche, mientras rezaba, Faustina oyó una voz que parecía venir de todas partes a la vez. «Hija mía, prepárate para la misión». El aire de su habitación se hizo pesado, como si una presencia invisible la rodeara. De repente sintió que una fuerza irresistible se apoderaba de su cuerpo. Sus ojos se cerraron contra su voluntad y una nueva escena apareció ante ella. No era el cielo, tampoco era el infierno. Era un espacio intermedio, un lugar de transición, donde las almas esperaban algo más allá de su comprensión. Y fue allí donde se dio cuenta de la gravedad del mensaje que se le había confiado. Estas almas, muchas de ellas atrapadas entre el arrepentimiento tardío y la esperanza de la misericordia, ya no tenían control sobre su destino. Faustina vio la desesperación de quienes negaron la existencia de Dios hasta el último momento. Su sufrimiento no provenía del castigo físico, sino del conocimiento absoluto de que habían desperdiciado su oportunidad. No había más opciones que tomar solo el peso de lo que ya se había decidido. Esta revelación no fue solo una visión, sino una confirmación. Lo que presenció demostró que el tiempo de la misericordia no sería eterno. Un día, cada uno de nosotros se enfrentaría al mismo juicio.
la diferencia. Aún tenemos tiempo de elegir. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por cuánto tiempo crees en estas profecías? ¿Confías en que saldrás indemne del juicio? Comparte tu opinión en los comentarios. Capítulo 4. La gran advertencia. La historia de la humanidad siempre ha estado marcada por momentos de crisis, periodos en los que el mundo parece estar al borde del colapso. Guerras, catástrofes, pandemias. Pero hay algo que diferencia la época que vivimos ahora. Algo que Faustina vio y que hasta hoy pocos han comprendido. En una de sus visiones más impactantes, fue transportada a un futuro que no podía comprender. El cielo estaba oscuro, pero no era de noche. El silencio era absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces en el horizonte apareció una luz intensa distinta de cualquier otra. No era el sol ni la luna, era algo de otro plano. Esta luz se extendió por toda la tierra, iluminándolo todo y a todos. Pero con ella llegó algo más, una profunda sensación de verdad. La gente cayó de rodillas llorando, algunos de desesperación, otros de alivio, porque en ese momento cada ser humano vio su alma tal y como era en realidad. Este fenómeno, conocido como el Gran Aviso, es una profecía que aparece no solo en los relatos de Faustina, sino en diversas apariciones marianas a lo largo de la historia. Es un acontecimiento único en el que toda la humanidad se verá confrontada con la verdad divina al mismo tiempo. Un momento en el que cada persona se verá a sí misma como Dios la ve. ¿Y qué sucederá después? Faustina no recibió esa respuesta. Pero una cosa estaba clara: después de esta advertencia, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Muchos se convertirán, otros desesperarán. Y algunos, incluso ante la evidencia absoluta, seguirán eligiendo el camino de la oscuridad. Nadie sabe con certeza si este acontecimiento tendrá lugar y cuándo. Pero las señales ya están en todas partes. El tiempo para elegir se acaba. Y cuando llegue el aviso, será demasiado tarde para cambiar el pasado. La única pregunta que queda es, ¿estamos preparados? Capítulo 5. La clave de la última batalla. Tras sus visiones sobre el destino de las almas y la gran advertencia faustina, recibió una revelación aún más inquietante. Era como si el universo mismo se estuviera preparando para un acontecimiento sin precedentes, una batalla espiritual que dividiría a la humanidad entre los que eligieran la luz y los que se sumieran en la oscuridad. Vio una figura de aspecto majestuoso, con vestiduras blancas y una mirada que transmitía tanto amor como justicia. Era el propio Cristo, pero esta vez no se dirigía a ella como un simple guía, sino como un guerrero divino. «Se acerca la hora», le dijo. Y entonces Faustina vio algo que nunca hubiera imaginado. Las oraciones de los justos, las que a menudo parecían perderse en el silencio, formaban en realidad un escudo invisible alrededor de la tierra. Este escudo protegía a los inocentes, frenaba el avance de las tinieblas e impedía que las fuerzas ocultas tomaran el control definitivo del mundo. Pero ese escudo se estaba debilitando. Había una razón para ello. La gente estaba perdiendo la fe. La modernidad, el materialismo y la distracción constante habían alejado a la humanidad de lo esencial. Y sin fe, las oraciones se volvían débiles. Cristo mostró a Faustina que había un plan en marcha, una oscura estrategia que se estaba poniendo en práctica, un esfuerzo deliberado para silenciar a los que aún creían. Pero entonces llegó la revelación final. Incluso cuando las tinieblas parecían estar a punto de vencer, incluso cuando la última vela de la fe estaba a punto de apagarse, todavía había una oportunidad, una clave, un conocimiento antiguo, algo
que había sido olvidado por muchos, pero que siempre había estado disponible para aquellos que sabían dónde buscar. Era el poder de la misericordia, la única fuerza capaz de detener la destrucción final, la verdadera arma en la batalla final entre el bien y el mal. Capítulo 6. El secreto que el mundo ignoraba. Faustina comprendió que toda su misión se reducía a un único propósito: restablecer el conocimiento de la divina misericordia antes de que fuera demasiado tarde, porque esa era la única esperanza de la humanidad. Vio lo que ocurriría si la gente rechazaba esta llamada. El caos se extendería, las naciones se volverían unas contra otras, y la confusión dominaría las mentes y los corazones. Pero si la humanidad aceptaba este último don divino, si comprendía el verdadero poder de la misericordia, todo podría transformarse en un instante. Faustina comprendió entonces el verdadero significado de las palabras de Cristo. La misericordia no era solo un acto de compasión, era una fuerza viva, una energía real que podía cambiar el curso de la historia. Pero esta fuerza solo podía ser activada por aquellos que tenían la fe suficiente para utilizarla. Y esa era la gran prueba. ¿Sería capaz la humanidad de ver más allá de las ilusiones y aceptar el don que se le había concedido, o estaría condenada a repetir los errores del pasado, dirigiéndose ciegamente hacia su propia destrucción? La decisión está ante nosotros. El tiempo se acaba. Las elecciones que hagamos hoy definirán nuestro futuro. Y la pregunta final es: ¿estamos preparados para despertar antes de que sea demasiado tarde? Hágame saber su opinión en los comentarios. Capítulo 7. La gran señal, que anunciará el fin. Faustina tuvo una última visión, una revelación tan grande que sus sentidos se llenaron de una luz intensa. El cielo se abrió ante ella, y por un instante sintió que la humanidad entera estaba a punto de presenciar algo que nadie podría ignorar. En el horizonte se formaba una cruz luminosa rodeada de un resplandor indescriptible. Desde sus extremidades, rayos de luz descendían hacia la tierra, llegando a los corazones, despertando las almas, llamando a los que aún podían salvarse. Era la gran señal, el aviso definitivo de que la humanidad había llegado al punto de no retorno. Jesús mostró a Faustina que ese momento llegaría cuando el mundo estuviera completamente inmerso en la confusión, cuando la fe fuera tratada como debilidad y la verdad fuera sustituida por convenientes ilusiones. La señal no sería solo un fenómeno celeste, sino un acontecimiento espiritual que atravesaría la conciencia de cada ser humano, revelando la verdad que muchos insistían en ignorar. Vio las reacciones. Algunos caían de rodillas en señal de arrepentimiento, implorando clemencia. Otros, endurecidos, se negaban a aceptar lo que tenían ante sus ojos. Se produciría una división, una separación inevitable entre los que buscarían la luz y los que se entregarían a las tinieblas. Pero ¿qué sucedería después de la gran señal? Jesús mostró a Faustina que esta sería la última invitación, la última oportunidad antes de que los acontecimientos finales comenzaran a desarrollarse con implacable velocidad. Cualquiera que no fuera tocado por esta advertencia, que se negara a verla, estaría entregando su alma a lo que vendría después. Quedaba poco tiempo, pero aún había esperanza. Capítulo 8. El último refugio. Faustina vio que incluso ante la tormenta que se avecinaba, había un refugio seguro, un refugio espiritual que protegería a los que buscaran la verdad. Este refugio no era un lugar físico, sino un estado de ánimo, una conexión directa con la divina misericordia.
Aquellos que clamaban por el perdón, que se entregaban de todo corazón a la llamada de Cristo, serían sellados con una marca invisible, un escudo que los mantendría firmes mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Pero esta protección solo podían conseguirla quienes creyeran de verdad. No bastaba con decir que se tenía fe, había que vivirla, actuar según las enseñanzas que se dejaban como guía. Jesús advirtió a Faustina sobre la importancia de la oración en este tiempo de prueba. La oración sería el puente entre el cielo y la tierra, la única forma de mantener viva la conexión con lo divino, mientras el mundo intentaba sofocar toda forma de verdadera espiritualidad. Y entonces llegó la última advertencia: quien estuviera preparado no tendría miedo. Incluso cuando todo parecía perdido, cuando las voces de la desesperanza intentaban dominar a aquellos que habían confiado en la misericordia, no se tambalearían. La visión terminó con una última escena: un nuevo amanecer, un mundo transformado, por la fe de aquellos que resistieron, que mantuvieron encendida la llama de la verdad, incluso en la oscuridad más densa. Este era el destino reservado a los que perseveraron. Ahora, la elección es tuya. ¿Estás preparado para reconocer la señal cuando llegue? ¿Estás preparado para encontrar refugio antes de que sea demasiado tarde? El tiempo no espera y la verdad ya no puede ser ignorada. Ahora que conoces estas revelaciones, quiero saber tu opinión. ¿Crees que estamos cerca de este gran acontecimiento? Deja un comentario y comparte tus pensamientos. Y si este contenido tuvo sentido para ti, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir sacando a la luz estos misterios ocultos. Nos vemos en el próximo video.